Sí, en un momento jamás te convoqué sobre educación, aunque coña de la cultura, nuestra cultura, a poco día, ya ni ahora ni entonces, quiero agradecer acá a la organización, a la consultora Tecucatú, en la persona de Jorge Galeano, de Uber Marecos. También agradecer a las autoridades presentes acá de la comunidad de la ciudad de Repatriación y del departamento, a la querida doctora Felicia, también muchas gracias y nuestra gratitud también para ella. Y a los expositores, tuvieron acá la presencia en un primer momento de la profesora María Gloria Pereira, es la ideóloga, la que puso en práctica en persona, en vivo y en directo en este congreso, la propia creadora de lo que se llama el proyecto que el Ministerio de Educación llevó adelante en todas las instituciones del país. Y creo que en general resultó bastante interesante la experiencia, por lo menos para aquellos que están cerrando en este momento, es una experiencia muy interesante que nunca antes tuvimos. Igual cosa con la profesora que estuvo hablando del tema de evaluación, que todos sabemos es siempre un tema importantísimo. Esa bañandeca tuvo Jaycoabe, ya en el mismo escuela, mira, ella en el apoyo ya poa, no sé, Ponapa, más que Cucupa, esa capa, también a mí va evaluación, y luego la presencia en este caso de un destacadísimo profesor. Yo creo que es un motivo de orgullo y para nosotros acá es una gran satisfacción tenerlo al doctor Omar Jerez. Él es una autoridad de la Universidad Nacional de Jujuy, conoce muchísimo todos los temas de ciencias sociales, están muy vinculados a él. Él trabaja muy de cerca con la Universidad Nacional de Asunción, viene y va continuamente. Entiendo que él está llegando de un viaje desde Jujuy y de Jujuy directo a Caguazú, y de Caguazú a Repatriación allá. Así que, imagínense el día por meter para este tema. Se haya por 500, 600 kilómetros, será zapado, 1500 kilómetros, y por lo menos, así que no agradecerle al doctor Omar Jerez. Y por otra parte, yo creo que en este momento tenerle acá al doctor Carlos Aníbal Pérez también es un motivo de satisfacción y de lujo, porque estamos hablando del sociólogo de moda en Paraguay. Cualquier cosa que haya que analizar a nivel institucional, a nivel de los medios de comunicación, y allí está el querido doctor Carlos Aníbal Pérez, también presente acá en Repatriación, gente de primera. Pero quiero destacar, porque yo soy marinero de dos aguas, yo he tenido páginas, pero por otra parte soy de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y aquí con el profesor Néstor Cara, y quiero pedir otro aplauso para el profesor Néstor Cara. Hay poca agua sobre hoy, así es que hoy juega a él y a toda la gente que trabajó. Esto que vieron ustedes acá es una maravilla. Se hacen grupos de Boejara, que giramos 12 años, ojalá, a Cojaña Pesa o Ujicueco Abe, por en Boca Tupiri. Pero qué cosa más linda, son nuestros hermanos indígenas. ¿Y por qué resalto esto? 12 de octubre en Mocoara. Hoy, para mucha gente es el encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América. Sin embargo, para los pueblos indígenas, este no es un día ni para recordar. Para los pueblos indígenas, el 12 de octubre es un día de duelo. Es el principio de una larga noche que todavía no terminó. Ellos celebran normalmente el 19 de abril, porque el 19 de abril,
allá en 1942 creo que se había hecho un congreso en México de todas las etnias nativas, pueblos nativos de América en México, y adoptaron, como eso fue un 19 de abril, se resolvió que en adelante el 19 de abril sea el Día del Indígena Americano. Por eso quiero aclarar, para los hermanos indígenas hasta ayer fue el Día de la Libertad, pero hoy lastimosamente no es el mejor día para ellos. Por eso hoy quiero celebrar una vez más este trabajo tan importante que es etnomatemática, repito, de la mano del doctor Carlos Pérez, Carlos Pérez, y del profesor Néstor Cara. Y obviamente trabajando con ellos acá en la coordinación, la doctora Felicia Esther Vázquez. Creo que es algo muy importante, sobre todo esta experiencia, ojalá pueda llegar a otra gente, y en este caso, repatriación es en el Paraguay, si se quiere, la comunidad privilegiada por primera vez con este proyecto, histórico proyecto. Quiero dejar constancia de eso. Hoy más venda que usted ve, y con imima, o esa gama, o aguape, hacer ni movico ave, va a ir cuamba, en vez de ir a allá, agua y te da un poco de alguna cosa le puedo algo, pero alguna cosa de hacer también. Lugar de la Biblia, para ver si acá jamás vemos. La Biblia, para ver que ya hay jamás, ya no hemos estado. Y quiero mostrarles a ustedes de una manera práctica y de una manera rápida algo que acá los profesores hicieron en matemática. O sea, ya pueden entender gramática. Esa biblioteca que tú, ya hay cuatro por la mía, la plata por la esto que yo voy a hacer acá, voy a tratar de hacer en 45 minutos. Oímos algunos, o sea, y que tú te vas a sentencia, oímos y que tú te vas a dicen 10, 45 minutos de la puta, 15 a 15 minutos. Ahora, como digo, se controla la agenda. Bueno, hablar de gramática, lo animo ya es que este cuadro, ¿no? ¿Qué cuadro es este? Gramática en este cuadro, pero hay que no viene de cuadro, ni morando a peñamita. Y la gramática se divide en tres partes, como que como termina. Ya me nació como gramática o yo voy a como escribo azul, voy a venir mejor. Veis etapa que hoy etapa, mesa, mira bien. Este es increíble. Pamba, y me mira cuá, oye, voy a entonces, mi que está con el imposible, ya está más el bonito combustible. Apenas que está metiendo el combustible, apenas que está con el tiempo bajado. Coaco contigo azul y el. Eso es lo que les voy a explicar en qué consiste la gramática, comparado con esta sala, y vamos a dividirla en tres partes. Estudiar todo así en un todo, medio complicado, medio difícil, es muy complejo. Y al dividir, el estudio se hace más fácil. Entonces, la gramática normalmente tiene tres grandes partes. Una primera que se llama fonología. Fonología. Yo me interesa que ya por andar en nave, ahorita te premio que ya un poco hay por la de segunda parte era morfología. Morfología. Yo me interesa fonología, morfología. Hay bajado y era sintaxis. Cada ambos aplicables. Fonología, morfología, sintaxis. Fonología, morfología, sintaxis. ¿Vale? Fonología, morfología, sintaxis. Vai con amor y guardia y arribarse en cada general. Bueno, así es que quiero empezar con esas tres partes. Cada parte que dije, vamos a dividir otra vez en dos. Fonología, vamos a dividir en dos partes. Morfología vamos a dividir en dos partes, y sintaxis le vamos a poner así una rayita, es igual, y vamos a poner oración, y vamos a dividir otra vez en dos partes. Repito, fonología en dos partes, morfología en dos partes, sintaxis en dos partes. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Si yo hablo de la fonología, que es la primera parte de la gramática, lo que la fonología se dedica es a dos cuestiones. Dos cuestiones. Una que tiene que ver con pronunciar una lengua o idioma. Aquí se baña bogia cubana,
vais a bañar bofia puponada, a ver, taja es guaraní, taja es castellano, inglés, francés, taja es ajera. Entonces, allí vamos a encontrar una primera parte que pronunciar y una segunda parte de la fonología se encarga de la escritura del idioma. La primera nos enseña a pronunciar, la siguiente parte nos enseña cómo escribir. Pella Eva. Para eso sirve. Y eso es lo que normalmente todos queremos. Todos los que venimos a la escuela, al colegio, acá en el Ateneo, en el Instituto de Educación Superior, en cualquier universidad, va a hay ya vi la letra de la gran corta, peine, motimas y cuelga, endereza ahí la H de morir y que tenía acento y endereza ahí. Bueno, eso tiene que ver con lo que se llama la escritura. Entonces, la primera parte de fonología se encarga de la pronunciación y de la escritura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pronunciamos? Pronunciamos tres cosas. Pronunciación en la mitad de 1, 2, 3. El mandado por ahí, o sea, ya puede ir árbol, varete por ahí, a ver, que vibran acá y de hacer en la verdad. Fonología, pronunciación de tres cosas. ¿Qué es lo que todos nosotros hacemos? Básicamente, cuando hablamos un idioma, pronunciamos lo que se llaman los fonemas. Fonemas son los sonidos propios de una lengua. Amá, vagina mía. Guaraní, de Yaricó, voy a 12 vocales. O sea, son 12 fonemas vocálicos, ya de por otra mujer. Fonemas vocálicos. Amboí veces hace de mi era consonante, voy a recomendar 21 a 12 de 33 letras ya digo ya. Entonces ya ahorita 12 vocales hay que querer más 21 consonantes. Mía era fonemas. ¿Qué son los fonemas? Son las unidades mínimas, indivisibles. Dica tu mañana ya. Si hay que todo 40 picar y que todo de 10 en 10. De 10 oiga y que todo oye, hangape 1 oiga a veces te han dicho que vamos a ver más Pepe, una sola silla, para que tengan la idea, ya no se puede dividir. Pero yo puedo dividir 40 sillas en 20, en 10, en 5, en 2, pero que 1 y que tú veas, ahora vamos a ver más picar. Mira, más libre. Bueno, por eso se dice que la unidad mínima indivisible del habla se llama fonema. Los fonemas después se convierten en sílabas. Y las sílabas, cuando son más de una, forman las palabras. Vos apuntas ya el fonemas, sílabas y palabras. Ahora bien, para que ustedes me entiendan, vamos a hacer un cálculo. Muy breve para que sea tu salud. Muy tengo que evitar. Cada de queo, cada de cupeo, de checo cupeo. Bueno, a ver, ya de azul, bueno. A ver, ya para muy bien, a veces hago, yo te digo, ya cara ahí, y me importaba. A ver, ya cara ahí, y me río, con cebo, cabello de mitad. Va, y corte de mitad. O sea, lo que dice que estoy o no ven acá, o sea, el barco, todo el barco me coge. Después de tener en mí, vaya yo voy acá. Ya, íbamos permitamos hasta el fin del mundo, ya. Imposible. Va a ser con ella. No se mojáis. Entonces, doña ella te permita, doña ella andese. Amba, es pecota, primera cartete, a ver, pendúa. Hoy en la pizza, pero ya sabes, antes de mitad, una semana, 15 días, un mes. O sea, que vive que a ya que ocurre. Yo ando igual. O sea, a tener el pueden decir, primero un bululú. A ver, va a nacional la A, E, O, unía la era vocales fuertes.
o sea, ajá, pues puede un peligro, o sea, no mijera vocales débiles, I, U, I. Me tengo de té, de mitad algo a mí, el tuitujeo de jale, o sea, A, E, O, A. Ahí igual, o sea, el tuitujeo. Va, eu quando eu allá, ou outra leitura, ou outra leitura. Ñande, ya me mitad acá, ¿verdad? Decirme papá, mamá, todos los días, cada hora, 24 horas. O caputa do Itacana, a papá, mamá, pego, tú sabes que a ver, yo lo hija, te llegó a hermana, a ver, sabes que hoy cobea, que es muy querido, no se sabe hacer pa, no se suele más. Si te digo, cuando le dirás el papá, le dirás el mamá, mamá, te entiendes. Bebé, vas a llegar, tenés que decir papá, mamá, voy a 6 meses no se ve parte nada más. Animo, a veces Javi, que tú me un año, que tú me ves, que tú me dirás, Pepe, no se ve papá, mamá. Amba, me chata, A, E, O, G, I, O, fonema. Upei no se ve la sílaba, pa, era más. Upei no se ve papá, a papá heisema, mamá heisema. La palabra es aquel elemento que tiene uno o más significados, pero solo pa y solo más tampoco es papá ni mamá. Para que sea papá, tiene que ser papá, para que sea mamá, la palabra completa. Bueno, ese es el proceso que lleva lo que se llama el desarrollo de los fonemas, de fonemas a sílabas, de sílabas a palabras. Y la persona a veces tarda mucho tiempo. Guaraní me trae 33 fonemas, 12 vocales y 21 consonantes. Castellano es un voy vocal, voy vocal en castellano. 5 vocales. La pejembriga mencionado 19 consonantes. Castellano total lo recó 24 fonemas. De Guaraní me vez y Catupiribe y Andarricó. Y Catupiriete de castellano y Andarricó. 9 fonemas más tiene el Guaraní. ¿Qué significa eso? Una mayor capacidad sonora. Y Catupiribe Guaraní me es de haciendo ahí la ciencia. Bueno, entonces, va a encontrar en la PB, 5 vocales, 19 consonantes, a oír, no sé nada. Cuando comitamos en los favores es pa, mamá, o sea, esta pena menos. A pesar de la llegada, soy tete, o sea, soy técnica. A oír ni itapicuelea. Se recorre tem assessorina e vender. Aí se eu morrer a pouco ter isso, morrer a ser Macarena. Hoje eu preciso andar para mim sininho, para hoje você andar para ser isso mas como te llama? Mataena. Pero son Macarena, sí, Mataena. Macarena, no sé más yo eso. ¿Por qué? Porque todavía no acomodó la C y no acomodó la R. Son los fonemas que más tiempo tardan. Pero finalmente hoy pronuncia perfectamente su nombre. Porque yo iba a subir circo a galera. Operamos a mitad con este operamos. Bueno, para que se den cuenta entonces, nosotros pasamos de fonemas a sílabas a palabras. Y cuando yo digo, ¿qué diferencia hay si yo digo mamá y mamá? Va, él no yo arriba, y mi bebé un yo arriba. Mamá de mamá. Acento. El acento en realidad es una intensidad. Entonces, si yo cargo la intensidad, depende de qué sílaba, va a haber una más fuerte pronunciación. Y todas las palabras tienen tantos acentos como sílabas tengan, porque cada sílaba tiene un acento. En la palabra final hay un acento dominante, muy que te indica por la tarea. Así agarramos, vemos que será teléfono. Voy a decir la con teléfono, voy a decir no, voy a ir 4. Quiere decir que allí hay 4 acentos. Hay 3 sílabas que se llaman sílabas átonas y hay una sílaba que se llama tónica, la sílaba tónica es tele. Apenas venían de ellas ahí,
según la regla, porque antes de decir la regla, las palabras llanas que terminan en vocales y en consonante NS no llevan acento pintado, dice. Casa, de ahí casa, pero PPC, la mamá no es la Shakai, la Jairi. Va a ver, que dijo yo que en reglas de dice Aninde. ¿Qué es entonces lo que nosotros hacemos? Emitimos fonemas, intensidades, que después le vamos a llamar acentos. ¿Y qué pasa si yo digo? ¿Y qué pasa si yo digo? ¿Están todas juntas o están separadas? ¿Y qué pasa si yo digo? ¿Pues yo paro? No. Hay pausas, hay espacios. Y esas pausas es otra cosa que hacemos nosotros cuando hablamos un idioma. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos? Emitimos fonemas, intensidades y pausas. Ahora vamos a pasar a la escritura. La escritura, ¿qué tiene que hacer? Representar los fonemas, las intensidades y las pausas. Y para eso, ¿de qué se vale? Los fonemas se van a llamar letras o grafemas. Letras o grafemas. Las intensidades se van a llamar acentos. Y según se pinte, se va a llamar acento ortográfico, y si no se pinta, se va a llamar acento prosódico. Y por último, esas pausas, si son cortitas, vamos a representarlas por medio de una coma, que guay, o por un punto y coma, que está guay, o por un punto, que está. Y así sucesivamente. Entonces, todo lo que nosotros hacemos al hablar, tenemos que representar al escribir. Eso es la ortografía. Solamente que acá les voy a dar un dato interesantísimo, porque hoy están a aprender hoy te ve allá, pero guaraní hace ayer así guaraní. Ustedes saben cuántas reglas ortográficas. Reglas ortográficas son aquellas que regulan cómo usar las letras, cómo usar los acentos y cómo usar los signos de puntuación. Las tres cosas. ¿Cuántas reglas creen ustedes que tiene el castellano para las letras, los acentos y los signos de puntuación? Ya es a mí, o iba, estamos de que me ha pisado ahí, mando 97, la profesora Carmen Ña, anda a salir hoy o en nueva Pepe 97 reglas ortográficas tiene, 97, casi 100. Y ya tu llegó abajo. Pero resulta que esas reglas tienen otra vez reglas dentro de las reglas y se llaman excepciones. A Peares igual castellano greco 4.072 excepciones. Ahí se ve ahí la Real Academia de la Lengua Española. La que tuve de por acá, que era ortografía de la Real Academia Española. Ya desde camino que yo 97 reglas, 4.072 excepciones. En síntesis, P. Ojal con aceba castellano, acento, letra, asigno de puntuación en cubana, 4.169. Chambo de castellano facultad. Ya, puta, a ver, me cuaja 500 reglas. Mombirí, 400, mombirí, 300, mombirí. Catu de 250 de más. Anda ya vivo así, ya ahí va castellano. Acoban hablando la BM. Es así, es cuana, no te va a ni por eso tan tema ahí, que vaga, vengan de ya la pepa, desde el tema hoy, pues yo la verdad. ¿Cuántas reglas ortográficas tiene Bani? 4 reglas. De por y 4.169. 4 y un rir que tenemos que coger y un rir que antes de llevar el cuadro. ¿Para qué? Para escribir letras, acentos y signos de puntuación. Primera parte cerrada. Entonces hablamos de la fonología, que es una parte de la gramática. La fonología se encarga a través de la prosodia, de la pronunciación, de la ortografía, de la escritura. ¿Qué hacemos cuando pronunciamos una lengua? Emitimos fonemas que se convierten en sílabas, las sílabas en palabras. Cada palabra que tiene intensidades, y entre palabra y palabra que hay pausas. ¿Qué hacemos cuando escribimos? Vamos a representar los fonemas por medio de las letras, las intensidades por medio de los acentos, y los signos de puntuación nos van a servir para representar las pausas. ¿Está claro esto? Está claro. Ya no tengo tenido, oye,
a ver cuál pasa, no te lo tengo ahí, pero muy bonito. A ver cuál árabe, es hasta pequeño ahí. Pero probablemente tendrá la pedazo muy bien, primero, segundo, tercero, yo creo que hasta en la corrida. Segunda parte. ¿Cuál era la segunda parte? Morfología. Morfología. Y yo le dije que vamos a encontrar otra vez las dos divisiones allí. La primera, la morfología, si a ustedes les preguntan qué es la palabra, ustedes tienen que decir la palabra es un elemento morfológico. Se estudia la morfología. ¿Y qué pasaría? Esta mesa está acá. Y vamos a suponer que viene alguien con una moto, porque no vamos a meter un auto acá, pero viene una moto y choca acá en una parte. ¿Cómo se llama eso cuando alguien le choca a alguien? ¿Qué le produce? Un accidente. La palabra sufren accidentes, pero esos accidentes son causados por elementos que se llaman afijos. Afijos. Entonces la morfología estudia palabras y afijos. Los afijos causan accidentes. ¿Qué hace un afijo? Cambia el significado original de una palabra. Si la palabra es mesa y yo le agrego a mesa, le agrego ita, para decir mesita, ya no es mesa, pero tiene que ver con mesa. Si yo digo mesota, pongo ota, ya no es mesita, ya no es mesa, es mesota, pero tiene que ver con mesa. Si yo digo camino, caminar, después digo camino, le puse una O, ya no es caminar, es camino. Esto es camino, ¿verdad? Personal, yo camino. Yo puedo decir caminante, caminante es la persona que camina, y le agregué antes. Ya no es camino, ya no es caminar, pero tiene que ver con caminar. Si yo digo caminito, le agregué hito, ya no es caminante, ya no es camino, ya no es caminar. Es caminito. O puedo decir, por ejemplo, caminata, hizo una caminata. ¿De dónde viene? Viene de caminar. ¿Es caminar? Ya no es. ¿Por qué no es? Porque le agregué un afijo que accidentó la palabra, le transformó a la palabra. ¿Se dan cuenta? Así funcionan los afijos. Hay dos elementos entonces en la morfología: palabras y afijos. Afijos y palabras. Al revés nomás, le estoy tanteando por acá. Hay dos elementos, palabras y afijos. Ahora, las palabras entonces, vamos a definir, son todos aquellos elementos morfológicos que tienen uno o más significados. Y y el afijo no tiene un significado preciso, se tiene que unir a una palabra para transformar a la palabra y darle un nuevo significado. ¿Me entienden? Para eso va a servir. Si yo, por ejemplo, digo blanco, ¿qué es blanco? Color. Muy bien. Lo primero que nos viene a la mente es color. Pero si yo digo, por ejemplo, ayer vino un señor que se llama Don Pedro Blanco, él llegó de repatriación. ¿Qué es blanco allí? Apellido, patronímico de Jesús. Ya no es blanco, porque resulta que ese Pedro Blanco que vino es un perfecto moreno, como yo. Como yo dice que era blanco allá, pero la serena yo apunte blanco. Se dan cuenta que allí otro es el significado. ¿Y qué pasa si es que yo digo, cosa de era mucho acá, con mi té? A mí me voy a meter con té en mi a mí yo me quedé con la mente en blanco, color, apellido, que vacío. Me quedé con la mente vacía. Se dan cuenta, cambió el significado. ¿De qué depende el significado? Del contexto. No va burú, mani va burú, va burú. Y el último, a ver un poquitito. Me da pena meterme. Hoy cuando tenemos ya por llevar. Hoy se fue antes voy a hacer una práctica de tiro al blanco. A mí me da pena meterme cuando te iba a jugar a veces a monotín, o pejún, que después voy a venir monotín, llegué, apenas me intenté todavía pejún. Ya van a coger la mosca al tema. La mosca es de color negro, pero nosotros decimos disparen al blanco, porque Pepe Pepe ya piana. Hay un blanco, negro, allá por allá ese es blanco. Va a objetivo. Objetivo. Entonces la palabra blanco para todos ustedes, por
por eso fui regenerando la situación y ustedes me fueron respondiendo. Toditos sabían que blanco puede ser color, blanco puede ser apellido, blanco puede ser vacío y blanco puede ser objetivo. Eso es una palabra. ¿Qué pasa si allí enfrente salimos toditos allí a pasar una yandera pichacra, allí muy petiana en donde va a decir, ata. A mañana guardarse de cualquier tal ahí y se ahí le dice, ata, ahí le dice. Va a ver cuál, idioma de cuál es por la duda de ok, ata, ahí no dice, va a ver, ahí yo puedo decir, ahí dice, hito, no, yo no soy hito, yo soy Pablo, cuando ahí, cara es igual, hito, ahí no hay cuál. ¿De qué sirve el hito solo, ata solo de nada? ¿Pero qué? Camín, ata, camín, hito, caminito. Cambió el significado de la palabra. El afijo se une a la palabra y cambia su significado. ¿Está claro? Palabras y afijos. Palabras tienen significado preciso y los afijos no tienen un significado preciso. Se unen a la palabra y transforman, accidentan a la palabra. Le dan una nueva forma. ¿Está claro? Puedo continuar un poco más. La pena que no voy a terminar. Porque en la premia no anda de 40 primero que te cuenta, pero alguna cosa le ya podrán ver. Bueno, voy a la palabra. Ustedes escucharon que hay palabras también que se llaman variables e invariables. Las palabras variables sufren accidentes y las palabras invariables no sufren accidentes. O sea, nunca jamás nadie le va a chocar y si le chocan no le va a pasar nada. Pero hay palabras a las que se le va a chocar alguna cosa de otra verdad. Se va a producir una modificación. Si es un auto nuevo, salió ayer de la fábrica, el que está manejando la electrificado gripado y qué, oye Mondillo o oye yo soy de Ibramata. A ver, la Ifaro, Sanabima, a la Ifaro, que es Sanabima. Es el auto que sufrió un accidente. ¿Quién le causó un accidente? Un afijo. ¿Por qué es ese? Y ese vehículo sigue siendo el mismo, pero ya no es. Ya no es el mismo vehículo. Es el vehículo, pero ya no es el mismo, porque ya tuvo una modificación. ¿Cómo se llama la palabra que sirve para dar nombre a todas las cosas? Persona, animal o cosa. ¿Cómo se le llama esa palabra? Sustantivo. Hoy mía vego abre. ¿Qué era sustantivo? Foco, techo, hierro, piso, silla, ropa, micrófono, proyector, infocus, computadora, y están aquellas palabras que no se ven, pero que idealizamos. Si yo le digo a ustedes, qué linda que es la democracia, para este reverendo me va a hacer democracia, que tú ya yo hago en mí, pero para este venimos bien con la democracia. Pero nadie de ustedes le da una democracia. Yo le estoy viendo, puedo tocar este micrófono, ¿verdad? Yo puedo tocar esta ropa y puedo ver, ¿verdad? Le puedo prestar a alguien, le puedo pasar a alguien el micrófono y esto tiene vida y es concreto. Pero la democracia no. Si yo le pregunto a ustedes cómo es la democracia, aplicamos ahí. A no ser que hago y me te digo, dice, cero es que estoy con la democracia. Tenía rubia morada, hasta hoja esa caña de la democracia, pero es otra cosa. Pero caña de cuando anda festejar. Si yo digo la libertad, tampoco. Si yo digo la fraternidad, o yo puedo decir en este caso la igualdad, son cosas que son abstractas, no se ven. Idealizamos, pero son sustantivos en el momento que yo le puedo poner el, la, los, las. ¿Qué son? El, la, los, las. Ese es el artículo. Y el artículo siempre se refiere a un sustantivo. Si yo uso un artículo con un verbo, entonces no va a ser artículo. Cuando yo digo, por ejemplo, el Señor y después digo, Él camina. Camina es un verbo y Él va a ser un pronombre personal. Cuando yo digo tu casa, casa es sustantivo, pero cuando digo tú caminas, tú vas a ser un pronombre. ¿Se dan cuenta? Depende de quién, por eso acabo de decir, si se refiere el, la, los, las a un sustantivo, la silla, las sillas, el ventilador, los ventiladores, te da sustantivo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo
se llama, si yo digo por ejemplo, el ventilador nuevo, ¿vale? Nuevo, adjetivo. ¿Cuál es la función de un adjetivo? Calificar o cuantificar, ya que acá los profesores usaron los términos de cualidad y cantidad. Entonces, hay palabras que cuantifican al sustantivo y hay palabras que califican al sustantivo. Yo puedo decir una silla, dos sillas, tres sillas, esa silla, aquellas sillas, y estoy hablando de cantidad. Esos son adjetivos determinativos. Y lo que indican cualidad, silla nueva, silla linda, silla blanca, son adjetivos calificativos. En síntesis, al sustantivo le califica el adjetivo. ¿Y cómo se llama esa palabra que sirve para nombrar acción, movimiento, cambio, estado, proceso, pasión? Verbo. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer un verbo cuando se conjuga? ¿Y cuando se conjuga? Cuando va con un pronombre. Porque si ustedes me dicen caminar, y caminar solo todavía no es verbo, es un nombre verbal, es un infinitivo, en síntesis es un sustantivo todavía. El verbo, para que sea verbo, se tiene que conjugar. Cuando yo camino, caminas, camina, caminamos, camináis, debe construir la verbo. Entonces tienen el verbo, y el verbo también como sustantivo va a tener una palabra que le califica y que le determina. ¿Cómo se llama esa palabra? Si yo, por ejemplo, camina bien, camina mal, va a ser bien a mal, ¿verdad? Adverbio, era peorino, adverbio, verbio dice verbo. Depende, te va a decir ya, te vaya de verbo, te va a decir ya, te ya, verbo. Entonces tenemos sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. ¿Se dan cuenta? Y al sustantivo, adjetivo le vamos a agregar lo que dijimos recién, el, la, los, las, una. ¿Quién dijimos que eran? Vaya a la curiosidad, el señor, la señora, vaya el, la, los, las. Artículo. Recuerden esto, está el sustantivo y al sustantivo se refiere el artículo y el adjetivo. Está el verbo y al verbo se refiere el adverbio. ¿Y cuál otra palabra que acompaña al verbo? El pronombre. El pronombre y el adverbio van con el verbo. El adjetivo y el artículo van con el sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta allí tenemos 6 palabras. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí tenés bebé, calle bebé, o asabe te impuñeca ahí, no se nos pone a ella, no se pone a ella, o en duda ella sabe por qué debe subir, o asabe vieja, o avió vete, va y rubete, que es creído, o hasta te no avió y ali, añan de ella me prevé, va ella, pues ella sabe por qué debe subir. Cuando diga tu mujer, señora, allí está viniendo un auto marca Chevrolet color rojo, chapa tal, oye, lleva esa manera. Ya. Lo único que le digo es saque. Como buen cristiano, otra vez con el cabello ya por ti, salto de 2 metros de salvar ya. Espectacular, 2 metros cortas de salvar. Saque o cuidado, donde era sobre, para no decir eso otro, napi, neque, caramba, a mí posibilidad no es nada. Son interjecciones. Son palabras que expresan un estado súbito, imprevisto del ánimo. Interjecciones. Otra y tema. ¿Cómo se va a llamar esa palabra que sirve para relacionar? Digo, mesa y silla, niño y niña, casa y patio. Esa es la apellido. Conjunción. Ahora iba a decir conector. La tintera que apoya el lugar. Te venían de llevar el coma 8. En William debe de ir para el voy a casa, vino de casa, del colegio, preposición. Repito, y acuérdense ustedes, palabras son, en castellano, sustantivo, adjetivo y artículo por una parte. Verbo, adverbio y pronombre por otra. 6 hasta allí. Interjección, conjunción y preposición. 9 clases de palabras tiene el castellano. El guaraní que no tiene artículo. Entonces nos sobra 8. Ambas esas eran de preposición guaraní. Posposición. Entonces en guaraní tenemos 8
y lo que en castellano se llama preposición, en guaraní oposición. 8 clases de palabras. ¿Está claro? Palabras, ya terminamos. Ahora me voy a los afijos. Estoy con el tiempo. De Medina no hace tiempo. A veces haga que es la 45, pues no te más algo a ver. Pero a japonés, voy a ahora citarles cuáles son los afijos. Mi accidente ya puedo agendar. Oye, yo sotago pepe tajareja. Accidente de número. Pongan número, mentalmente número. Puede ser singular y plural. Accidente de persona, puede ser primera, segunda, tercera. Si yo digo yo camino, primera persona, allí va singular. Ahora si caminamos acá entre 4 o 5, yo ya si caminamos, y va a ser primera persona, pero plural, nosotros caminamos. ¿Sí? Yo digo camino y estoy caminando ahora. ¿Qué tiempo es? Presente, pretérito, futuro. Presente, aguantá. Ahí está el tiempo. Hay un modo, se llama, puede ser modo indicativo, subjuntivo, potencial, imperativo, y el modo que también se llama infinitivo. 5 modos tiene el castellano. El modo es indicativo, cuando digo yo camino, en este momento. ¿Qué más puede tener un verbo? Forma. Si yo digo yo camino, es diferente a no camino y a la palabra camino voy, camino. ¿Cómo se llama eso? Forma. Accidente de forma. Puede ser afirmativa, negativa o interrogativa. Puede haber grado positivo, comparativo de superioridad, de igualdad, de inferioridad. Y otro que se llama superlativo. Yo puedo decir lindo, muy lindo, lindísimo, y allí yo tengo lo que se llaman los grados. ¿Qué viene después de esto? Dije número, persona, tiempo, modo, grado, voz. Yo camino y es la voz activa. Pero si yo le digo a ustedes, acá me camina una hormiga, me está caminando una hormiga. ¿Esa qué voz? Y esa es una voz pasiva. No camino yo, me están caminando a mí. Esa es una voz pasiva. Yo recibo la acción. Cuando yo hago la acción, es voz activa. Pero cuando la acción se ejecuta en contra mía, la voz es pasiva. Yo recibo una acción, cualquiera. Y por último, cuando yo digo masculino, femenino, común, neutro, quiseno, etc., género. Tienen ustedes allí los 8 accidentes, los 8 afijos, que repito, número, persona, tiempo, modo, voz, forma, grado y género. 8 accidentes. Y cerrando esta parte, ya casi estoy terminando, esos accidentes se clasifican otra vez. ¿Cuál es la palabra que más accidentes sufre en castellano y en guaraní? Es el sustantivo, es el adjetivo, es el verbo, el adverbio, el verbo. El verbo tiene, de los 8 accidentes, tiene 7. El único accidente que no tiene el verbo es el género. Género, cada año tengo recuerdo. Y los nombres. Los nombres son 3. Los nombres son 3. El nombre puede ser sustantivo, el nombre es adjetivo y el nombre es adverbial. Por eso en algunos libros van a encontrar, dice, nombres sustantivos, nombres adjetivos, nombres adverbiales. Por eso el pronombre que reemplaza al nombre se llama pronombre, por eso. Y puede ser pronombre sustantivo, pronombre adjetivo y pronombre adverbial, porque hay 3 clases de nombres. ¿Se entendió bien eso? Los nombres pueden ser sustantivo, adjetivo y adverbio. Estos 3, sustantivo, adjetivo y adverbio, de los 8 accidentes solamente sufren 3. Número, un sustantivo puede estar en singular o plural. Grado, puede estar en grado positivo, comparativo, superlativo. Y género, masculino, femenino, común, etc., neutro. Esos son los 3 accidentes que pueden sufrir los 3 nombres. De todas las palabras, el verbo es la palabra que sufre 7 accidentes. Por eso normalmente cuando uno estudia, lleva más tiempo. Añade, ¿sabe? Antes ya vi, venía a mitad, ya
el número, la persona, el tiempo y el modo. Si le van a pedir a sus alumnos que hagan un análisis morfológico de un verbo, tienen que pedirle que busquen los 7. Le voy a poner un ejemplo. Si yo digo yo camino, le voy a preguntar por los 7. ¿Qué persona es? Camino, yo camino. Primera, segunda, tercera. Yo camino. Primera. ¿Está en número singular o plural? Yo camino. Singular. ¿Está en tiempo presente, pretérito, futuro? Presente. ¿Es indicativo, subjuntivo, imperativo? Indicativo. ¿Está en la voz activa o pasiva? Yo camino, no es que me caminan. Hay voz activa. ¿Está en la forma afirmativa, negativa o interrogativa? Yo camino. Afirmativa. ¿Está en el grado positivo, comparativo, si es que va a tener grado comparativo superlativo, le voy a agregar algo. Cuando está el verbo, así como está, el grado positivo. ¿Se dan cuenta? Allí tienen ustedes los 7 accidentes que normalmente se tienen que encontrar en los verbos. Nosotros solamente le pedimos 4 a los alumnos. Y los alumnos después creen que son 4 nomás. Y son 7 en total. ¿Me entienden? ¿Se entendió esta parte? ¿Qué estudiamos en la morfología? Palabras y afijos. Las palabras cambian, las palabras tienen significado propio, ¿sí o no? Sí. ¿Los afijos tienen significado por sí mismos, sí o no? No. Las palabras pueden ser sustantivo que va acompañado de quién. ¿Sustantivo con quién va? ¿Con adverbio o con adjetivo? Adjetivo. ¿Quién más va con el sustantivo? ¿El artículo o el pronombre? El artículo. Con el verbo. ¿Cómo se llama la palabra que es adjetivo o es adverbio? Adverbio. ¿Y qué más le puede acompañar al verbo? ¿Artículo o pronombre? Pronombre. Sustantivo, adjetivo, artículo, verbo, adverbio y pronombre. ¿Cuál era la otra palabra que indica susto? Interjección. ¿Cómo se llama la palabra que relaciona mesa y silla, cama y sábana? Ibio va a enseñar a coger al gurí. Con conjunción. Y por último, tenemos las palabras que se usan como preposición y su nombre es justamente ese. Tenemos las 9 clases de palabras en castellano. En guaraní no tenemos artículos y la preposición se llama oposición. ¿Cuáles son los afijos? Lo que dije recién. Los 8 que mencioné. 7 son del verbo y 3 son de los nombres. ¿Quedó claro? Este es un curso que normalmente tarda 4 años en la facultad. Yo estoy haciendo 45 minutos con ustedes. Hay 4, hay 20 la yapola, en la cabeza. Si no hay que estar con el día, tienen que ahora, quién sabe, mañana hacemos algo a ver. Bueno, y lo último, y terminamos con esto. Exactamente lo que llega al tiempo. Ahora, sintaxis es igual a oración. Y la oración que es un conjunto de palabras que tienen un sentido lógico. ¿Qué va a pasar si yo digo, por ejemplo, Señor, el alto, cada cupé de vino, ayer, cada guazú de? ¿Qué es lo que estoy diciendo? No entendemos la realidad. Esas mismas palabras, el Señor alto de cada cupé, vino de cada guazú, si ordeno. Hay lo que se llama una sintaxis. Por ejemplo, el artículo siempre va a ir antes del sustantivo. Yo dije Señor, él. A ver, vaya a ver. Tiene que estar antes, el Señor. El adjetivo calificativo también va a ir después. No puedo decir alto, Señor, él. Voy a decir el Señor alto. Hay un orden, eso se llama sintaxis. Bueno, en la sintaxis entonces se estudia la oración. Y la oración tiene 2 partes que les dije. La primera parte estudiamos lo que se llaman los elementos de la oración. ¿Cuáles son los elementos? ¿De quién se habla? ¿Cómo se le llama a la persona, animal o cosa de quien hablamos? Sujeto. ¿Y todo lo que decimos sujeto? Predicado. 2 partes. Toda oración tiene sujeto y predicado. Y atiendan bien esto que les voy a decir, porque esto es matemática pura y acá le voy a comparar a lo que hace el profesor Néstor y la gente que estudia matemáticas hacer. Es matemática pura todo esto que estoy haciendo. Si ustedes consiguen relacionar todo esto, ustedes tienen la gramática en la mano.
pero en la mano. Los otros libros ya le florean más cosas. Yo acá les estoy mostrando el esqueleto. Y entonces, si yo les digo en este caso a ustedes, les dije, hay un sujeto y un predicado. Tanto en el sujeto como en el predicado hay una palabra clave, se llama núcleo. La palabra central. Y esa palabra central puede recibir más información de otros elementos que le voy agregando. Si yo digo, por ejemplo, un apellido, González, y yo voy a decir de González, señor o señora. Señor González o señora González. Voy a poner que sea un varón. ¿Cuál va a ser? Señor González. Quiero decir que quiero agregarle una cualidad. Señor González, ¿qué puedo decir de González? Bueno, alto, bajo, inteligente, gordo, petizo. ¿Qué le podemos agregar? Señor González, trabajador, perfecto. ¿Y qué pasa si yo le pongo un artículo antes y digo él, la, los, las? Digo señor González, trabajador. El señor González, trabajador de repatriación. Allí está un sujeto, donde el núcleo es el apellido. Y un sustantivo que modifica otro sustantivo es envía. El sustantivo es envía, le pueden volver a posición o complemento a positivo. A P adjetivo, y a cogerá adjetivo calificativo, P era complemento atributivo. A P el, que nas apoyantes que tiene muy ese, aquel que haya moínamos, vaya de cosa que tiene adjetivo, que tiene artículo, algo subir TI. Modificador directo a llegar a ese complemento determinativo. Hay pasajes de repatriación que era complemento diferencial, porque es el señor González, trabajador de repatriación, que no es de Caguazú, que no es de pastoreo, es de repatriación. Allí, si a mí me dicen cuál es el sujeto, y es ese, yo voy a poner todita la flechita sobre González. Señor González, González trabajador, el González, González de repatriación. Apeste González ahí. Ahora voy a pasar al otro lado. ¿Y qué voy a tener? Una palabra que es el núcleo, que es el verbo. Compró. Vamos a poner el pretérito. Y va a venir una famosa pregunta que nos va a producir algo que se llama complemento directo. ¿Compró qué cosa? ¿Qué compró? ¿Qué compró? ¿Para qué cosa llama? ¿Qué compró? Ya se puede agotar, no sé que viene a hacer alguna cosa. Compró un machete. Perfecto. ¿Para quién compró un machete? Para su hijo, un machete. ¿Quién sabe más que botar la machete? Compró un machete para su hijo. ¿De dónde? De la tienda. ¿Cuándo? Ayer. ¿Con quién? Con su señora. La niña muy fuerte, bueno, nos estaba muy terminada. Dije, entonces, compró, ¿qué cosa? Un machete, ¿para quién? Para su hijo. ¿Cuándo? Ayer, ¿con quién? Con su señora. ¿De dónde? De la tienda, hasta allí. La oración completa, esa parte es la que se llama predicado. El predicado tiene un núcleo que es el verbo y tiene tres complementos: directo, indirecto y los complementos circunstanciales. Que otra vez pueden ser de tiempo, de lugar, de compañía, de modo, de causa, etc. ¿Se dan cuenta? Allí tienen ustedes las dos partes de una forma de entender lo que se llama la sintaxis. Dos elementos, sujeto y predicado, y cada uno de ellos, el sujeto y predicado, tienen un núcleo y cada núcleo tiene sus complementos. Los complementos del sustantivo no son del sujeto, del sustantivo son el complemento determinativo, el complemento atributivo, el complemento apositivo, el complemento diferencial. Del verbo, complemento directo, indirecto y circunstancial. Cerramos elementos, pasamos a lo último. Ya mayo basado, no hay guadaña, así que la cual es bueno, ¿cómo se llaman las oraciones que tienen un solo verbo? ¿Simple o compuesta? Simple. ¿Y cómo se llaman las oraciones que tienen más de un verbo? Compuestas, perfecto. Allí está. Las oraciones se pueden clasificar en dos: oraciones simples y compuestas. Las simples son enunciativas, que es lo que hacemos todo el santo día. Afirmamos o negamos. Vino ayer, trajo la mandioca, se sentó a comer, todas son afirmaciones. No trajo su tarea, no le vi a su mamá, negación. Yo puedo negar
la mayor cantidad de oraciones que hacemos son oraciones enunciativas. ¿Qué viene después? Interrogativa. ¿Qué hora es? Ya está la comida. Y que todos muchas años de lugar, pregunta. Después están las órdenes, venga, vaya, haga, siéntese, imperativa. Bueno, y así son las oraciones. Lo que quiero con esto que entiendan es que hay varias clases de oraciones simples y luego están las oraciones compuestas, que pueden ser yuxtapuestas, son oraciones iguales que se separan por signo de puntuación. Las oraciones compuestas, coordinadas, que se separan por medio de las conjunciones y, o ni, o sin embargo, y otras más. Pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas. Y por último, están las oraciones compuestas subordinadas, que de acuerdo al pronombre que usan, van a ser oraciones compuestas, subordinadas, sustantivas o adjetivas o adverbiales. El pronombre reemplaza a un nombre. El nombre puede ser sustantivo, adjetivo o adverbio. ¿Está claro? Bueno, apenas que no me viene. Pero o tiempo para este tema, o tiempo para este tema. Hace para él, mana, hoy me da un poco de verdad. Yo tengo que para más de. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes sin usar una pizarra, haciéndoles trabajar un poquito en esta siesta y recordándole a ustedes en un simple árbol descriptivo lo que es la gramática, sus tres grandes partes y cada parte dividida en dos, que es lo que va a quedar acá. Yo creo que más de uno va a tener después la clara idea de por qué nosotros estudiamos primero fonología, después morfología y sintaxis. Termino diciéndoles que nadie puede llegar a la sintaxis si antes no pasó por la morfología. Nadie puede hablar de sintaxis si antes no hizo morfología. Y a su vez, nadie puede llegar ni a la sintaxis ni a la morfología sin haber pasado por la fonología. Oye, el tema de TPM, a pesar de que tengo que hablar, ambos yo hablo, me siento que se acaba, pero a cuidar, penetures, a sacar a veces, tener a mujer. Muchas gracias.